Les saluda Melissa Sarmiento Rodríguez de la Maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial, que para el caso particular estaremos abordando en el día de hoy el modelo de sustitución de importaciones de la nación latinoamericana elegida, México, entendiéndolo como en su auge dentro del modelo que por sus siglas se conoce como ICI en los años 40 y 70 y su caída o finalización o tránsito a otro modelo económico entre los 70, entre los años 1970 y 1982. Podemos afirmar entonces que estos impactos dentro de lo que representa el modelo ICI, han afectado a la economía de la nación, asimismo características sociales, políticas, estructurales y financieras que han desenmarcado de pronto un complejo histórico. A partir de estos respectos es importante comprender cuál es la definición específica o cuál es la naturaleza del ICI. De hecho, esta procuraba en sí una disminución de las dependencias de las importaciones por parte de las economías latinoamericanas a través de la promoción del proteccionismo y con ello el fortalecimiento de la productividad local a través de políticas públicas que en lo que respecta a los temas de aranceles favorecieran la protección enunciada, abocada por el control de las importaciones, la financiación, es decir, centrar el poder en el Estado y con ello pues procurar promover ese desarrollo nacional en lo que respecta a infraestructuras y creaciones empresariales. En ese orden, es de nuestro conocimiento que a partir de los análisis históricos que las crisis generan conflictos y los conflictos generan crisis. Y cuando pues nosotros analizamos los estados de recesión en lo que entran las naciones o en las que se vieron inmersas las naciones a partir de la Segunda Guerra Mundial, empieza a existir un replanteamiento sobre cómo iniciar un proceso de reconstrucción y de desarrollo de los países en vía de desarrollo, considerando todos esos impactos negativos que los países desarrollados incluso atravesaron como situaciones de recesión y con ello, pues ante ese proteccionismo fallido empiezan a adoptarse nuevos modelos económicos que persiguen el estado de bienestar de las naciones y que garantizan en sí el sostenimiento de la nación. Entonces, cuando ya se empieza a industrializar ese modelo, cuando se empieza a implementar ese modelo, empezamos a comprender sus causas. La Segunda Guerra Mundial, según se dijo, lo que trajo consigo la crisis financiera, esa necesidad permanente de la excesiva dependencia de importaciones de los países latinoamericanos y en el caso particular de México la vulnerabilidad en sí a partir de la introducción que he hecho manifestando todo aquello, todos esos impactos negativos que trajo la guerra, la Segunda Guerra Mundial y también pues aspectos o motivaciones positivas como el fomento a la industria local, los mejoramientos de la calidad de vida y la disminución de la pobreza, diversificar las opciones laborales, esa necesidad independentista o ese espíritu, pues a través de pronto de corrientes políticas, la revolución cubana y la búsqueda de otros modelos alternativos que promovieran nuevas fuentes de sustento y de desarrollo. Entonces, particularmente desde el ámbito económico podemos analizar desde dos aristas. Inicialmente, pues el desarrollo industrial en los aspectos positivos o pues dentro del auge del modelo, la reducción de la dependencia minera y agrícola desde el sector primario y pues se entiende con ello una diversificación económica, la inversión del Estado en el desarrollo de la infraestructura. No obstante, en los aspectos negativos económicos o los impactos económicos podemos verificar el recrudecimiento del déficit fiscal y la deuda externa, esa dependencia estatal absolutista, la inflación y la baja competitividad abocada por el estancamiento o entendiendo el estancamiento a partir de la baja competitividad de las naciones. Ahora bien, en cuanto a lo político, podemos identificar
en la parte positiva del auge del ISIS o de la implementación del modelo ISIS, la protección y promoción del desarrollo de la industria nacional, la regulación, control y producción de los bienes y servicios, la mayor participación ciudadana porque se involucraban dentro del aspecto económico, político, social y la implementación de políticas efectivas en cuanto a la legitimidad del Estado, porque en su oportunidad era quien ejercía el control. No obstante, pues en contraposición podemos encontrar en la caída la excesiva dependencia del Estado y esas del poder, pues que obviamente se decanta en una corrupción, un sistema represivo también y la inestabilidad política y social que parte de las asimetrías entre entre unas partes más desarrolladas o dentro de unos sectores más desarrollados que otros. Dentro de estos respectos podemos afirmar que eh, México, pues considerando que es el país de estudio, promovió pues esa política de control de importaciones a través de las inversiones en infraestructura y la creación de empleos y esa capacidad tecnológica. Sin embargo, pues ese modelo le obligaba a unos endeudamientos y pues a un déficit fiscal que generó pues todas estas exacerbaciones por las crisis que limitaron ese desarrollo del modelo en sí. En tal sentido, pues lo que ocasionó fue que llegase o surgiese una necesidad de una apertura económica que se decantó en los tratados con América del Norte, una privatización de las empresas estatales y la industria y con ello pues una reforma del sector financiero y la reducción del rol del Estado en la economía. Entonces, en ese sentido, se obliga a la nación a tener una transición hacia la privatización o una apertura comercial, un cambio político enfocado a la regularización, considerando la necesidad de enfrentar esas situaciones de la nación que se habían abocado y que al final pues obligaron a México a esa firma de tratados de libre comercio. Si bien es cierto, este tratado se concibe como una apertura de México hacia el liberalismo, hacia el neoliberalismo, a partir de una visión que avisoraba un futuro promisorio y expansión de economía y modernización, y con ello, pues, unas herramientas que se le brindaban al país para un renacer enfocados en la competitividad, el capitalismo, la producción de bienes y servicios a mayor calidad, menores precios y ese interés político económico de control de los estados de las naciones norteamericanas que se decantaban en un cambio de paradigma económico que pues desafortunadamente no llegó a un feliz término, aun cuando se identificaron ciertos rasgos de modernización, no se logró el cometido por el que pues tanto habían luchado y pues dentro de todas estas transiciones, considerando que el modelo o el impacto económico positivo se generó en un sector, entonces hubo una polarización, una concentración de riqueza, sobre todo en el sector norte, que iba más abocado a lo industrial, mientras que otras zonas fronterizas que no limitaban con Norteamérica, eh, quedaron pues completamente abandonadas y desatendidas, especialmente en el sector agrícola, pues generando todas esas asimetrías sociales que al final pues no beneficiaban, no se beneficiaban de esa apertura económica neoliberal pues que se suponía traería ese tratado de libre comercio.
Entonces podemos decir que ello lo que ocasionó fue un crecimiento exponencial en ciertos sectores, pero desatendiendo otros que dependían en sí del sector primario y que no lograron pues ese crecimiento esperado, y pues obviamente esto genera problemas sociales, abandono por parte del Estado y obviamente una poca inversión económica. Entonces, finalmente podemos decir que a manera de conclusión y dentro del recuento de aprendizajes podemos identificar esa diversificación económica y el fortalecimiento de la economía nacional. Podemos tomar aspectos positivos también dentro del neoliberalismo, como la apertura económica a partir de una regulación de estados internacionales que creen y mantengan ese estado de bienestar de las naciones. Pero pues obviamente yo creo que ambos modelos fallaron por ser extremos y no realizar una lectura de la realidad social. Entonces, a partir de esos respectos podemos avisorar, de pronto emitir unas recomendaciones que generen y que gesten esta perspectiva a partir de una necesidad de equilibrar los procesos y modelos económicos, considerando el impacto transversal en las naciones, el fortalecimiento del potencial endógeno dentro de un discurso sociopolítico democrático, participativo e inclusivo. Y finalmente, pero no menos importante, comprender la importancia de la educación como herramienta de transformación social que al final gira en torno a la innovación a partir de todas esas dimensiones estéticas, la capacidad de productividad que tienen las naciones a partir de sus potestades, de sus diversidades, y cambiar esa narrativa que de la manera en cómo el primer mundo mira al tercero y en ese discurso permanente de subdesarrollo. Muchísimas gracias por su atención y espero pues haber cumplido con los aspectos más relevantes dentro del ejercicio en el tiempo otorgado.